Hola compañeros y docentes, mi nombre es Chalet Melissa Sarmiento Rojas, pertenezco a la Corporación Universitaria del Meta y este video es con el fin de presentar los objetivos del trabajo experimental y una introducción teórica basada en el efecto Hall. La metodología que llevaremos a cabo para la realización efectiva de este video en conglomeración con mis compañeros Catherine García y Diego Mejía fue de mutuo acuerdo. Por mi parte, me correspondió la introducción teórica y aporte de materiales junto con la edición de los videos. Ya que desafortunadamente yo no me encuentro en la misma zona de mis compañeros, de antemano ellos elaboraron el experimento planteado en las anteriores entregas, también pues contribuyeron en gran parte con la investigación para que se obtuviera como resultado final el efecto Hall en el experimento que habíamos decidido realizar. También claramente pues ellos ayudaron con el aporte de los materiales. Pero bueno, ya explicando esta parte de la metodología que decidimos mis compañeros y yo manejar para la representación de este video, voy a seguir con mi parte, que es la parte teórica, en la cual pues explicaré los objetivos del trabajo, del experimento. En primera instancia tenemos como objetivo general la comprobación y explicación experimental del efecto Hall. Este trabajo tiene como objetivo mostrar un experimento que puede llevarse a cabo en un laboratorio de enseñanza universitario en el marco de un curso de electromagnetismo. En segunda instancia tenemos los objetivos específicos. Uno es diseñar, hacer el guión, editar y realizar un video donde se muestre el desarrollo del trabajo experimental. 2. Realizar algunos experimentos donde se demuestre el cumplimiento del efecto Hall. Y 3. Mostrar videos donde se evidencie el trabajo experimental. En 1879, el físico Edwin Everett Hall descubrió el efecto que lleva su nombre, encontrando que si se aplica en un campo magnético elevado a una fina lámina de oro por la que circula corriente, se produce un voltaje en la lámina transversalmente a cómo fluye la corriente. Este voltaje recibe el nombre del voltaje de Hall. ¿Pero qué se conoce por efecto Hall? Por efecto Hall se conoce la aparición de un campo eléctrico por separación de cargas en el interior de un conductor, por el que circula una corriente en presencia de un campo magnético. Y ya como fin, este tiene como componente perpendicular al movimiento de las cargas, a su vez del campo magnético aplicado. Resumen teórico de la explicación del efecto Hall. Bueno, el efecto Hall, como lo dije anteriormente, es la medición de voltaje transversal en un conductor cuando es puesto en un campo magnético. Mediante esta medición es posible determinar el tipo, la concentración y pues la movilidad de los portadores de silicio. También aparece una separación de cargas que da lugar a un campo eléctrico en el interior del conductor perpendicular al movimiento de las cargas y al campo magnético aplicado. Bueno, voy a recurrir a poner en pantalla la explicación teórica, pues resumiendo todo lo que voy a decir en palabras, pues con la imagen que están viendo ya en este momento. Se dice que se tiene el material por el cual circula la corriente con una velocidad V, al cual se le aplica un campo magnético B, que al parecer pues lleva una fuerza magnética y los portadores de carga se agrupan en una región pues del material que tenemos, ocasionando así la aparición de una tensión y por lo tanto pues este campo eléctrico N pues va en la misma dirección. También en este campo se ocasiona a su vez la aparición de una fuerza eléctrica Fe en la misma dirección al sentido contrario. Cuando estas dos fuerzas llegan a un estado de equilibrio se tiene la siguiente situación que se las voy a hablar pues resumidamente. Bueno, en un campo magnético que actúa sobre las cargas de movimiento, fuerza de Lorentz con una corriente 1 que atraviesa un material que consiste en cargas, en este caso electrones que se desplazan en sentido contrario a la corriente con una velocidad que denominaremos, o bueno, ya había denominado anteriormente, V. Si sumergimos esta corriente de electrones en un campo magnético B, cada uno de los electrones que forman la corriente estarán pues sometidos a la fuerza de Lorentz.
Como en el dibujo se cambió el sentido de V, ya que está considerando un electrón y pues este no debería considerarse en el signo negativo de la carga, donde el Euler es negativo, corresponde a la carga de un electrón, y pues V, que sería el vector de velocidad del electrón, y B, que sería el vector de un campo magnético aplicado. Por otro lado, la dirección de la fuerza será perpendicular al plano formado por V y por B, ya que es el resultado del producto vectorial de ambos. Y pues esto provocará o provocaría un desplazamiento de electrones en esta dirección. Como consecuencia de esto, tendremos una concentración de cargas negativas sobre uno de los dos lados del material y pues el déficit de cargas negativas en el lado opuesto. Buenas tardes, mi nombre es Caterine García. Mi nombre es Diego Mejía. Estudiante de Ingeniería Industrial, cuarto semestre. Vamos a hacer la sustentación del trabajo sobre el efecto Hall. Primeramente, el efecto Hall consiste en la aparición de una diferencial de potencia transversal en un conductor por el cual circula una corriente cuando hay un campo magnético aplicado en la dirección perpendicular a esta. Entonces el experimento de nosotros se va a tratar sobre... Listo. Entonces lo que vamos a hacer es poner una corriente por esta lámina, un circuito eléctrico. Entonces, para realizar el experimento vamos a utilizar los siguientes materiales. Estos imanes de neodimio que tienen polo, una batería de 9 voltios, un amperímetro, una lámina de metal, cables conductores de cobre, y en este caso voy a utilizar esta fuente de poder de un computador que me arroja 5 voltios de corriente continua, porque la pila se descarga y no arroja la corriente que necesitamos para realizar el experimento. Y pues sale muy caro estar comprando cada vez que se descargue la pila. Entonces mejor decidimos optar por una fuente con corriente continua. Listo, entonces ahora lo que vamos a hacer, vamos a conectar los cables a esta lámina para que fluya la corriente eléctrica. Listo, entonces vamos a realizar las conexiones. Acá tengo la fuente, estos dos cablecitos están conectados acá. Él nos arroja una corriente continua de 5 voltios. Entonces vamos a hacer la medición para comprobar. Voy acá a ponerle el perímetro. Como podemos observar, se soltó. Como podemos observar, la fuente nos está arrojando una corriente de 5,0706. A la lámina, a la fuente, podemos observar que sobre la lámina está la corriente circulando con los mismos 5 voltios. Tenemos el amperímetro conectado a la lámina y al polo negativo para observar. Podemos observar eso. Ahora lo que vamos a hacer es conectar el cable a la lámina para que haya circulación de corriente sobre la lámina. Y lo que voy a hacer, estos dos cables conectarlos al amperímetro para que nos bote las lecturas.
Ya tenemos conectado la fuente a la lámina. Aquí llega la corriente y sale al polo, al negativo. Entonces ya tenemos un circuito sobre la lámina. Estos dos cables están conectados al amperímetro y como podemos observar, bota corriente cero. Entonces lo que vamos a hacer ahora es acercar la fuente magnética, los imanes. Como podemos observar en el amperímetro, no arroja un valor diferente. Lo que botas aquí, este signo menos, apenas acercamos la corriente, la fuente magnética, campo magnético, pero no observamos ningún cambio en la corriente. La bajamos a milivoltios, a ver si de pronto podemos observar algo. Como pudimos observar, pusimos la corriente, circuló por un metal, en este caso esta lámina, acercamos el campo magnético y no pudimos observar ninguna diferencia en el amperímetro. Entonces, en conclusión podemos decir dos cosas. Primero, que no se puede observar porque la corriente cuando se ordenan los electrones aquí en la lámina es algo mínimo, es como un microvoltio que no alcanza a leerlo el amperímetro y por eso no lo podemos observar. Lo otro es que no tenemos los recursos para tener un amplificador que nos ayude pues obviamente amplificar la corriente para que podamos observar el efecto Hall en el amperímetro. Pues obviamente no podemos hacerlo por una toma corriente porque si no hacemos un cortocircuito. Entonces llegamos a esas conclusiones, pero sí se puede observar que cuando acercamos el imán la corriente trata a volverse negativa. Aquí, si ve, apenas acercamos el campo magnético, el amperímetro baja a menos. Entonces es algo de pronto que la corriente que se ordena y bota por los lados del metal es algo micro, entonces no lo podríamos observar, o necesitaríamos un amplificador para poder tener más corriente y así poderla observar en el amperímetro. También otra conclusión que tengo es que de pronto estos imanes que tenemos no dan la capacidad no tienen la fuerza suficiente para hacer visible el efecto. Pues la verdad no conseguimos más porque pues se nos sale del presupuesto, son costosos, entonces esa sería otra conclusión a la que llegamos con el trabajo.